Hola, bienvenidos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependerá la hora en la que nos estén mirando. Bienvenidos a nuestro programa que se llama ¿Cómo, Richard? Emociones y capital. Padrísimo, bienvenidos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar este día? Pues es un tema muy interesante. Mira, creo que muy poca gente tiene la habilidad de aplicar en su vida diaria conocimientos de cultura financiera, de educación financiera. Ay, sí, hasta suspiro. Sí, Sí, nos va mal porque en esta parte de la relación con el dinero traemos traumas de cómo nos educaron, traemos problemas de no abundancia, traemos problemas de que nunca me alcanza, siempre andamos en la raya o siempre andamos que viviendo al día. Eso nos afecta siempre. híjole, sí. Siempre nos afecta. Entonces, sin importar la edad, por ahí me cuentan, me dicen que, por ejemplo, una persona que está a punto de recibir su pensión, a la hora que te recibes tu pensión es retroactivo, entonces se juntan como 3 o 4 meses. Ujú, sí, Y entonces, esta persona que tiene la costumbre de recibir 10 pesos, de repente va a recibir 100 y entonces uno se aloca, se emociona y exacto. empieza a Eres decir rico por unos meses. por unas horas, porque si haces la cuenta bien de lo que significa, pues estoy hablando de un promedio normal de pensiones, no las muy altas ni tampoco las muy bajas. Y entonces, ¿qué haces con 150,000 pesos que recibas? Y tú tienes años recibiendo X, 30. La emoción que sientes de decir, le voy a pagar mis deudas, voy a dejar mis tarjetas en cero, voy a irme a comprar el suéter de viejito que no tengo y que cada vez son más caros, esos suéteres de viejito lisos que antes eran muy baratos, ahora son muy caros y no hay. Bueno, y aparte voy a dispararle a mis nietos esto y por supuesto, claro, me voy a ir de viaje. O el chamaco que está en la universidad y que de repente es muy bueno para hacer algún diseño y de repente diseña una camiseta y le dicen, ay, esa camiseta, ¿dónde la compraste? No, pues yo la diseñé. Yo quiero una y entonces este muchacho empieza a emprender y empieza a vender 4 o 5 camisetas. ¿Qué hace con la lana? Ay, así, se le va como arena. Se Sí, le va, sí, ¿qué hace con esos 200 pesitos que gane por cada playera? Y entonces, como nunca los ha tenido y siempre ha tenido que decir a mamá o a papá, me pagan, esa sensación de tener el poder que da el dinero. Cuando tienes exacto. dinero, tienes poder. Sí, ese Y así, yo, oh, ¿no? ¿qué hago con el poder? ¿Qué hago con el dinero que me sobra? Comillas que me sobra en Que me ese sobra. día. Y vienen las tristes desgracias, ¿no? Sí, caray, sí, 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 y es que de veras, si tuviéramos como esta educación financiera de veras desde la secundaria, la prepa, la universidad, bueno, el Foro Económico Mundial dice que se tiene que abordar la educación financiera desde la casa, desde la escuela y desde el trabajo, o sea, ya es desde, o sea, en los empleos te tienen que ayudar porque si no, digo, y es un dato bien interesante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando son muy jóvenes, que tienes 20, 30 años para que tu dinero crezca, qué bendición. ¿Cómo no lo supimos antes, no? Que a los Nadie nos 20 años, dijo. exacto. Mi cliente más chiquito, déjame decírtelo con mucho orgullo, mi cliente más chiquito empezó a los 18 años ahorrando 1,500 pesos. Ahorita ya tiene 19 años, todavía no cumple un año de estar ahorrando. Es mi hijo. Y la otra vez me dice, le digo, a ver, ¿cuánto tienes? Y ya sacó el número y le digo, a ver, divídelo entre lo que estás aportando. Y ya se dio cuenta que no tiene ni un año y haz de cuenta como si tuviese 15 meses ahorrando, ¿no? De los rendimientos. Entonces sí me dice, ay, sí me ha costado trabajo, pero le digo, ya estás a punto de llegar al nivel donde ya puedes holgarte un poco porque los fondos, hay fondos que son mucho más flexibles después de un periodo de tiempo. Entonces va a llegar ese periodo de tiempo donde se flexibiliza mucho
y estoy muy contenta. Y él también ya como, y eso, esa emoción en los jóvenes a esa edad, híjole, qué maravilla. Exacto. Esa emoción, yo creo que también cuando eres grande puede ser una maravilla. El problema sería tener cultura financiera para no desbordarnos y vivir de más en la emoción del poder. Exacto. Ahora sí tengo. Y entonces la diferencia entre lo necesario y lo que me va a dar una paz financiera, lo que me va a brindar una alegría, lo que me va a brindar una satisfacción, versus esa pequeña línea de decir algo más y entonces esa satisfacción se va a convertir en un problema financiero, versus lo que necesitas contra lo que deseas. Y en lo que deseas hay muchas cosas que son innecesarias. El clásico ejemplo de hoy me siento triste, pero como tengo lana me voy a ir a comprar, ¿no? A las mujeres que les dicen eso. Yo estoy en contra de Exactamente. que sean nada más las mujeres, nos puede pasar a cualquiera. Sí, claro, no, claro, cierto, cierto. Cultura financiera, educación La financiera. educación financiera, es que fíjate, por ejemplo, para personas de 50 en adelante, donde ya no tenemos el tiempo tan largo como un chico de 25 20 años, y bueno, pero todavía tenemos sueños, Richard, que esa es la parte padre, porque todavía, o sea, a la edad de 50 años sigues teniendo metas y eso, además está padrísimo, esta frase la vi hace poquito, tener metas, aunque tengas, seas una persona de tercera edad, es lo que te mantiene vivo, ¿no? Que te Claro, mantiene joven, que te mantiene lúcido, trabajando. Entonces, que este cafecito no sea de contar las monedas, sino que es ese cafecito que te lo tomas con tranquilidad, ¿no? Y correcto. exacto. Y entonces, tener esta cultura financiera te va a ayudar a que hasta hagas un legado. Porque cuando tienes ya un ingreso, que lo sepas administrar, la riqueza no es cuánto ganas, sino cómo lo administras. Entonces, justo al, Sí. ¿no? Entonces, en esta parte donde ya deberíamos de ser más sabios es aprender a administrar mejor el dinero que tengo, a formar un legado, a cuidarme, lo que decíamos el capítulo anterior, ¿no? Del cuidado, Del cuidado, del orden. del orden, ¿no? Hemos hablado de cosas bonitas, ejemplos bonitos. Me imagino al viejito como yo comprenderé, con mi cafecito en un lugar bonito, Riquito, con ajá. cierta calma, pero siguiendo haciendo cosas productivas. Cuando no hay cultura financiera, y por eso es importante esto, donde no importa la edad. Hoy los jóvenes que no tengan, que estén comenzando y que no tengan, eh, que hoy sea un sueño ese El cafecito donde coche, sea, o por ejemplo, el primer coche, ¿no? O la primera exacto, que no casa, tengan o ni el cómo primer viaje solo. transportarse y demás. Me gustaría que abordaras el tema de que la gente piensa que para ahorrar o para empezar a ejercer cultura financiera para el futuro necesita tener una cierta cantidad de dinero Enorme, X. y no es así, exacto, Y no es exacto, así. no es O así. sea, pensemos en Mi ejemplo de mi hijo, que a los 18 años empezó con 1,500 mensuales, ¿no? En un fondo de inversión, que está ok, padrísimo, porque justo estaba leyendo que para ellos que empiezan en sus 20, digo, mi hijo empezó antes, pero que empiezan en sus 20, el podría ser un buen ejemplo, estoy haciendo esta inversión para a lo mejor mi maestría, para irme a aprender otro idioma, para simplemente viajar cuando termine la universidad, para mi primer coche, y que no te desfalques, ¿no? porque si haces eso, tienes posibilidades de llegar a ser el viejito que disfrute su café sin importar la Siempre. cafetería y sin importar si es un café importado o no, o el jarrito, si es un jarrito de barro o es una taza increíble. Eso no importa. El chiste es gozar el café bajo tus circunstancias, pero que tengas la paz financiera dentro de tu ámbito de Sí, vida que tengas, que no sea una exacto. angustia. Sí, sí.
Me gusta esta frase, es que siempre, es que sí, estamos hablando como de las cosas bonitas, pues sí, pero que las canas nos sean señal de sabiduría y no de preocupación, ¿no? Y empezar justo joven te va a permitir, y a los que no están, empezaron jóvenes, no importa, también nunca es demasiado tarde, porque aunque tengas 50 años, la esperanza de vida ya ha crecido, entonces nos quedan unos 30 años más, ¿no? Y esa administración que sea sana, que puedas decir, sabes que me toca o quiero viajar a este lugar, o quiero salir con mis nietos en Navidad, o me los quiero llevar en sus cumpleaños, o estas cosas, ¿no? Me los quiero llevar a las luchas Claro, y me pagar los- yo. exacto, exacto. ¿Cómo haces que las personas, sin importar la edad, se prioricen emocionalmente? Si logramos eso, el segundo paso es cómo se priorizan para tener una paz financiera. Pues con hábitos, o sea, ya es primero la educación financiera desde pláticas, talleres, mesas redondas, conversaciones, donde les expliques, ¿no? Los básicos de las finanzas, lo que decíamos la otra vez, que no sé si ya lo dijimos, pero esta regla del 70-20-10, que eso es lo que te ayuda, y hay muchas, hay la del 50-30-20, ¿no? Cada asesor te va a decir, a lo mejor hay asesores que te pueden plantear, mira, esta es la 70-20-10, esta es la 50-30-20, y entonces ya tú abrazas la que a ti te haga más sentido, y entonces ya basados en eso puedes empezar a hacer planeación. No importa que tengas 25, 35, 45 o 55, porque al final seguimos siendo personas con metas. Y entonces eso es lo que creo que te va a dar como esa tranquilidad en todas las etapas de la vida, ¿eh? Porque cuando estás en tus 30 vas a ser papá, si es que, bueno, te importa ser papá, y tienes que pensar en esa etapa que vas a llegar hasta allá, ¿no? O a lo mejor tienes perrijos que también necesitan su seguro de gastos médicos, ¿no? Claro, sus seguros de mascotas Exacto, los contra gatijos, sí. ¿sí? El, es dentro de los ejemplos que se me ocurren muchos, pero en este podcast iremos repitiendo mucho esta idea. No importa repetirla, o sea, venga. No, porque además es para ayudar a la gente, porque eso también te ayuda a recordar. Sí, Sí, tengo que sí, recordar esto. sí, exacto. La idea es, invierte en ti, invierte en tener educación financiera para que después la puedas ejercer en un mediano o largo plazo. Sí, la El educación que financiera es no parte de se la vida. cuida, exacto, es parte de la vida. Con el cuerpo es muy claro, si haces ejercicio y comes bien, aunque suene repetitivo, perdón, pero bueno, así es. Si comes bien, si haces ejercicio bien, tienes posibilidades de que tu cuerpo llegue lo más sano posible y cumplas los más años que se puedan, de la mejor Claro, manera posible, exacto, de la mejor manera, igual que el dinero. Si tienes igual que el educación dinero. financiera, muy seguramente tu salud financiera va a ser sana y vas a tener, o sea, no vas a tener esas finanzas rotonas o descompuestas, ¿no? O enfermas, sino vas a tener unas finanzas sanas igual que tus emociones, que Exacto, también es parte de la canasta básica, ¿sí o no? O sea, las seguro. emociones, sí, es parte de, bueno, yo digo, ¿no? Quitémonos, invito al personal, esa idea de si tenemos una relación mala con el dinero porque nuestra familia desgraciadamente no hubo y hubo carencias, es el momento, sin importar la edad, de decir, de darle la vuelta a eso. No Exacto. tienes por qué ser determinado, no tienes por qué determinarte en tu relación con el dinero con lo que tu familia pasó. Puedes tener diferentes posibilidades para vivir mejor esa relación con el dinero, Sí, 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 de esa acuerdo. relación contigo mismo. Es como de la canasta básica del ser humano, ¿no? O sea, cuidar tus emociones, cuidar tus finanzas y cuidar tu cuerpo. Sí, o sea, inclusive creo que hasta la fisioterapia ya es parte como de cuidar el cuerpo, ¿no? Y hacer ejercicio. Es que hacer ejercicio y la fisioterapia es como van como de la mano, igual que estar también bien de tus emociones y bien de tu dinero, de tus finanzas. Es canasta Correcto. básica, psicológica también, ¿no? Y planes, tienes muchos, Hay y además imagino, hay planes muchos. flexibles, planes padres, planes que no necesitas empezar con 500,000 pesos, puedes empezar con 2,000 mensuales.
y me ha tocado atender desde directores de empresas hasta chavitos, ¿no? Jovencitos. Tengo una clientecita que le mando saludos a Eli, que ella me dijo, ¿sabes qué, Vero? Yo puedo una cantidad mucho más pequeñita, pero ya lo quiero hacer porque tiene 21 años, está estudiando. Son como de esas personas que dices, ay, ojalá si hubiera más jóvenes, ¿no? Claro, por ahí me contaron, me dijeron por allá, en esas sesiones de coaching, una enfermera siendo madre soltera y trabajando en una institución gubernamental, después de algunas pláticas, logró decir, yo puedo ahorrar 500 pesos al mes. Hay planes para eso, ¿verdad? Sí, los CETES, por ejemplo, que la próxima vez deberíamos hablar de algo así, fíjate, como platicar con sí, porque con CETES puedes empezar hasta 100 pesos, de veras, abres tu cuenta con 100 pesos. Y el CETE te está dando 8% más o menos de rendimiento, ¿no? Anual, está bien. Digo, para empezar, y ya después los vamos llevando, los vamos escalando, ¿no? Como cuando empiezas a correr o vas a hacer senderismo, no vas a las montañas más altas de entrada, vamos así. Entonces, lo padre es que la gente puede empezar y no importa la edad. De fertilidad. Y el porcentaje que de interés, también hay un porcentaje de interés que no se puede medir tanto en la parte emocional, pero que la persona que vive el beneficio de tener una paz financiera podría decir que el porcentaje que le da emocionalmente el 8% de interés se convierte en miles porcentuales de vida, de salud mental. Duermes profundamente, aunque el mundo económico se caiga, porque tú estás apalancado. Ese es como el cierre que yo haría, ¿no? La tranquilidad de saber que cumpliste con tu deber. Exacto. Pues muchas Súper. gracias. Sí, padrísimo. Me Muy bien, encanta. Vero. Un abrazo a todos. Muchas gracias por vernos. Bye.